Hoy les contaremos la historia de Ricardo Aldape Guerra. Y no ha servido de nada suplicarle tanta gente para salvarme la vida. Juro que soy inocente. Librar la pena de muerte en Estados Unidos suena difícil, pero hubo un regiomontano que tuvo la dicha de hacerlo y regresar como héroe a la ciudad que lo vio nacer. El regiomontano Ricardo Aldape Guerra, el mexicano que se libró de la pena de muerte en Estados Unidos, pero al que la vida le cobró cara su libertad. Ricardo Aldape Guerra fue el hijo menor de una familia de clase media, originaria de Monterrey, Nuevo León. La emblemática colonia moderna fue el lugar donde creció Ricardito, como lo llamaba su mamá, Francisca Guerra. En una entrevista que el padre concedió al periódico El Norte, refirió, era vivir su vida, por eso fue que se le ocurrió irse de ilegal. Tenía muchos amigos que lo convencieron de irse a Texas y él tenía sus sueños y ambiciones y por eso se fue. Así, a inicio de los 80 decidió irse a Houston, Texas, con un amigo que tenía, de nombre Roberto Carrasco Flores. Aunque entraron con visas de turistas, se quedaron de forma ilegal, trabajando en algunos lugares. En la noche del 13 de julio de 1982, la policía de Houston, Texas, detuvo un Buick negro, después de que un peatón informara que el automóvil casi lo había atropellado. Ricardo Aldape Guerra, de 20 años, conducía, y Roberto Carrasco Flores iba en el asiento del pasajero. El oficial James Harris ordenó a ambos hombres que salieran y pusieran sus manos en el auto. Aldape Guerra comenzó a obedecer, pero Carrasco Flores sacó una pistola de su cinturón y disparó 4 veces al policía matándolo al instante. Ambos hombres corrieron. Cuando Carrasco Flores huía, disparó contra un automóvil que pasaba y mató al conductor. La policía selló el vecindario hispano, donde ocurrieron los delitos, y buscó a los 2 hombres. Carrasco Flores fue encontrado 2 horas después, escondido en un garaje. Hubo un tiroteo cuando la policía intentó arrestarlo. Carrasco Flores disparó, pero fue asesinado por la policía. Aldape Guerra fue encontrado poco después, escondido debajo de un remolque. Fue arrestado y llevado al lugar del crimen, donde la policía estaba entrevistando a testigos. La investigación se vio empañada por una falta extrema de conducta policial. Mientras buscaban en las casas a los sospechosos, los agentes de policía obligaron a los residentes a tumbarse boca abajo en el exterior y les apuntaron con armas en la cabeza. Muchos fueron detenidos y llevados a la comisaría y fueron liberados hasta la mañana siguiente. Varias personas presenciaron el tiroteo y de manera abrumadora identificaron a Carrasco Flores como el tirador. Sin embargo, la policía registró deliberadamente información inexacta o se negó a incluir información que exculparía a Aldape Guerra. Los testigos, muchos de los cuales no dominaban el inglés, fueron amenazados con acciones legales si no firmaban las declaraciones preparadas por la policía. La policía acompañó a Aldape Guerra esposado y pasó junto a los testigos antes de pedirles que identificaran al perpetrador. No obstante, 3 testigos le dijeron específicamente a la policía que Aldape Guerra no era el asesino, pero esta información se registró de manera inexacta. En el juicio, los fiscales centraron su caso en el testimonio de testigos presenciales. Aunque se había encontrado a Carrasco Flores con el arma homicida, los fiscales afirmaron que Aldape Guerra se la había dado después de dispararle al oficial Harris. La mano de Carrasco Flores había dado positivo por rastros de metal del arma homicida, mientras que las 2 manos de Aldape Guerra dieron negativo, pero el fiscal nunca reveló esto a la defensa. En un momento durante el juicio, un miembro del jurado se quejó de que un intérprete estaba tergiversando el testimonio del testigo, y el intérprete fue despedido. Aldape solo se encontró en el lugar y en el momento equivocados, y además su caso se convirtió en una de las investigaciones más costosas para la justicia tejana. El juicio arrancó, y varias irregularidades surgieron en el proceso, entre ellas la fabricación de evidencias y falsos testimonios para inculpar al regiomontano, hasta que finalmente se le sentenció a muerte. Me acusan de criminal, me sentenciaron a muerte. La familia pidió la intervención de en ese entonces gobernador de Nuevo León, Jorge Treviño, pero siempre se mostró poco interesado en el caso. El rumbo de la vida de Ricardo Aldape cambió con la llegada del abogado Scott Atlas, quien al tomar el caso, lo exhibió como un ejemplo de la corrupción de la justicia norteamericana. Así, la férrea defensa legal fue efectiva,
y libró la pena de muerte en varias ocasiones, hasta que el 16 de abril de 1997, George Bush, gobernador de Texas en esa época, firmó su indulto. Sandra Babcock era abogada defensora de oficio del sistema judicial de la ciudad de Houston, Texas, quien en conjunto con los demás implicados en la liberación de Ricardo, lo mantuvieron a salvo, a pesar de que éste vivía preso en una cárcel de máxima seguridad, en la que su cabeza tenía precio y el tiempo contado, pues fueron 4 fechas de ejecución distintas, de las que se salvó de morir de la manera más cruda. Por tanto susto maldito, ya me han matado 1000 veces. Su libertad le valió a las autoridades de Estados Unidos ser tachadas de corruptas, pues la defensa de Aldape tomó el caso como un claro suceso tejido en corrupción, pues demostró que las pruebas en contra suya habían sido alteradas, sumado a que la fiscalía había presentado falsos testigos. Cabe señalar que el gobierno mexicano gastó cerca de $2.5 millones en la defensa legal de Aldape. Benjamín Clarion Reyes, gobernador de Nuevo León, viajó en un jet a Estados Unidos para regresar a Ricardo a la tierra que lo vio nacer. Tras 15 años, Ricardo fue recibido como héroe en el aeropuerto del norte de Nuevo León, donde una multitud se congregó. Llegó acompañado de su abogado Atlas, quien fue cargado en hombros por varios regiomontanos. Aldape se volvió una figura sumamente mediática, por ello la empresa TV Azteca lo contrató para actuar en la novela Al Norte del Corazón, que tocaba el tema de la inmigración. Ricardo aceptó y se mudó a la Ciudad de México. Las grabaciones le permitían viajar a Monterrey para ver a su familia. Se dice que los días de libertad del regiomontano se convirtieron en días de excesos, pues parte del dinero que ganaba como actor lo utilizaba para comprar alcohol y drogas. Finalmente, el 22 de agosto de 1997, Ricardo perdió la vida en un accidente en la carretera 57 México-Piedras Negras, en el tramo El Retorno a Matehuala, cuando se dirigía a casa. Se dijo en su momento que una maniobra mal realizada para rebasar a otro vehículo fue el factor que provocó el fatal accidente por alcance, aunque también surgieron rumores sobre un posible accidente provocado, lo cual nunca se pudo comprobar. A menos de 6 meses de haber recuperado su libertad, la muerte lo reclamó. El héroe que se había salvado de la xenofobia, la irracionalidad e incluso de los errores del sistema judicial norteamericano, tomó la atención del productor Fernando Robsar, quien en 2014 mencionó su interés en documentar la vida de Aldape Guerra a través del cine. De esta manera terminó una historia dramática que pareciera haber sido sacada de una película, sin embargo, como casi siempre sucede, la realidad termina superando la ficción.